Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acérquense a la humilde lumbre de esta fogata que nos protege del vasto abrazo del desierto. Dejen que el calor les acaricie el rostro y que el silencio del cielo estrellado, tan antiguo como las rocas que nos rodean, nos invite a un viaje. Porque el oeste, mis queridos oyentes, no es solo polvo y disparos, es también un lienzo donde el alma humana, con sus cicatrices y sus sueños, pinta las historias más profundas. Es en los susurros del viento entre los cactus, en la melancolía del aullido de un coyote solitario, donde el alma del oeste encuentra sus relatos, esos que hablan de corazones rotos y de la chispa de esperanza que a veces se niega a extinguirse. Y esta noche tengo una que les hará sentir el frío del rencor y el calor de un amor inesperado. Una historia que me fue contada hace muchos inviernos, bajo un cielo tan oscuro y profundo como este, por un viejo vaquero que había visto más sombras y más luces que la mayoría. En las escarpadas montañas de Texas, allá por el año del Señor de 1880, donde el sol derretía las rocas y el viento esculpía los cañones con paciencia milenaria, vivía un hombre cuyo corazón era tan árido como la tierra que lo rodeaba. Su nombre era Caleb McCord, y a sus 45 años llevaba sobre sus hombros el peso de una década de soledad y un deshonor que le había sido clavado en el alma como una espina enconada. Antaño, Caleb había sido un Texas Ranger, un hombre de ley cuya reputación era tan sólida como las cumbres de los Chisos. Su mirada, entonces, era clara y directa, sus manos firmes para el rifle y su corazón, aunque recio, justo. Pero eso fue antes, mucho antes de aquel fatídico día que lo despojó de todo. Ahora, la soledad era su única compañera. Su hogar era una cabaña rudimentaria, construida con troncos toscos y piedra local, encaramada en una ladera remota donde solo las cabras monteses y los coyotes se aventuraban. Un arroyo serpenteante, alimentado por deshielo lejano, le proporcionaba el agua escasa pero vital, y un pequeño huerto reseco que cultivaba con un esfuerzo titánico le ofrecía el poco sustento que no conseguía con el lazo o con su viejo Winchester. La cabaña, con su techo de tablas desiguales y su porche desvencijado, era más una guarida que un refugio, un santuario forzado, un caparazón contra un mundo que lo había escupido sin piedad. Por las mañanas, cuando el sol apenas asomaba sus primeros rayos anaranjados sobre el horizonte dentado, Caleb ya estaba en pie. El aire fresco y cortante del amanecer, cargado con el aroma de la artemisa y el polvo, le llenaba los pulmones. Se preparaba un café amargo sobre la lumbre de una hoguera exterior, contemplando el vasto e indiferente paisaje. Su rostro, surcado por las líneas profundas que el tiempo y la pena habían tallado, era una máscara de estoicismo. Sus ojos, antes de un azul penetrante, ahora parecían velados por una opacidad grisácea, reflejo de un espíritu que se había resignado a la quietud de su exilio. Su barba, descuidada y salpicada de canas prematuras, enmarcaba unos labios que rara vez se abrían, salvo para masticar la cecina o para dar una orden concisa a su fiel caballo,
un pinto de temperamento tranquilo llamado Fantasma. La injusticia que lo había condenado no era un recuerdo, sino una herida abierta que seguía supurando. 10 años atrás, una brutal masacre había diezmado a un grupo de colonos y a Elena Rodríguez, su prometida, el amor de su vida, la única luz en su existencia solitaria. Las pruebas, manipuladas con una vileza inaudita, lo habían señalado a él, al Rangel respetado, como el autor de tal atrocidad. El veredicto de la gente había sido rápido y cruel. La deshonra había caído sobre él como una losa, aplastando su nombre, su futuro y cualquier vestigio de felicidad. Obligado a huir, a esconderse de la justicia que una vez había servido, Caleb había encontrado refugio en este rincón olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido, y el eco de su pasado era el único sonido que a veces rompía el silencio. La soledad, al principio, había sido un castigo insoportable, pero con los años se había convertido en una armadura. Había aprendido a depender únicamente de sí mismo, a confiar solo en el instinto de supervivencia que lo mantenía vivo en aquel entorno hostil. Cada día era una batalla contra la naturaleza, contra los animales salvajes, contra la aridez del suelo y, sobre todo, contra los fantasmas de su memoria. El recuerdo de Elena, de su sonrisa, de la promesa de un futuro juntos, era un tormento exquisito, un puñal que se retorcía en la vieja herida. A veces, en las noches más frías, cuando la luna plateaba las cumbres y las estrellas parecían diamantes incrustados en un terciopelo negro, Caleb se sentaba en el porche, su rifle descansando sobre sus rodillas, y permitía que la melancolía lo envolviera. Se preguntaba qué habría sido de él si la traición no lo hubiera alcanzado, si la mano invisible del destino no le hubiera arrebatado su amor y su honor. La amargura era un sabor constante en su boca, un veneno lento que había endurecido cada fibra de su ser. Había evitado todo contacto humano durante años. Los pocos viajeros que por error se desviaban de las rutas principales y se acercaban a su territorio eran recibidos con una mirada fría y una advertencia silenciosa que los hacía retroceder. No quería intrusos, no quería preguntas, no quería la compasión ni el juicio de nadie. Su paz, frágil como el cristal, dependía de su anonimato, de su invisibilidad. Había muerto para el mundo, y el mundo, a su vez, había muerto para él, o eso creía. Porque, como bien saben mis amigos, el oeste es un lugar de sorpresas, donde el destino, a veces, tiene un sentido del humor retorcido y cruel, o quizás una forma inesperada de ofrecer una segunda oportunidad. Y a veces, la tormenta que arrasa con todo es la misma que limpia el camino para un nuevo amanecer. La calma, tan inmutable como las montañas que rodeaban la cabaña de Caleb, se rompió una tarde con una furia elemental. El cielo, que hasta entonces había sido de un azul implacable, se encapotó con una velocidad aterradora. Nubes de color plomo, cargadas de electricidad y de una promesa de destrucción, se arremolinaron sobre las cumbres, tiñendo el paisaje de un tono ominoso. El viento, antes una caricia suave, se levantó con la fuerza de un gigante furioso, arrastrando consigo nubes de polvo ocre que se levantaban del suelo reseco como un velo mortuorio. Era una tormenta de polvo y lluvia, una de esas raras y violentas manifestaciones de la naturaleza que azotan el desierto con una furia ciega, transformando el día en una pesadilla amarillenta y ensordecedora. Caleb, que estaba reparando la cerca del corral, sintió la inminencia de la catástrofe en el aire. El olor a tierra mojada se mezclaba con el acre aroma del polvo. Fantasma relinchó, nervioso, y se encabritó. El ranger retirado se apresuró a asegurar sus pocas pertenencias, a cerrar los postigos de la cabaña,
a encender la lámpara de aceite en el interior, mientras el rugido del viento se convertía en un aullido y los primeros goterones de lluvia, gruesos y pesados, golpeaban el techo con la fuerza de pequeñas piedras. La visibilidad se redujo a casi cero. Era como si el mundo hubiera sido envuelto en un sudario de arena y agua. El vendaval sopló durante horas, un torbellino de elementos que ponía a prueba la resistencia de cada tablón de la cabaña, cada fibra del espíritu de Caleb. El fuego en la chimenea era el único punto de luz y calor en la oscuridad caótica. Caleb, sentado en su sillón de cuero raído, con el rifle al alcance de la mano por instinto, escuchaba el furioso concierto de la tormenta, su mente tan desolada como el paisaje exterior. Fue entonces, en el punto álgido de la tormenta, cuando un sonido apenas perceptible se filtró a través del estruendo del viento y la lluvia. No era el aullido del coyote, ni el crujido de un árbol. Era un gemido, débil, casi inaudible, pero inconfundiblemente humano. Caleb se irguió, la incredulidad y la cautela batallando en su interior. ¿Una alucinación? ¿El viento jugando con su mente? Volvió a escuchar. Un segundo gemido, esta vez más claro, seguido de un débil golpeteo en la puerta. Su mano se cerró sobre la culata de su revólver. ¿Quién, en el nombre de Dios, podría estar fuera en semejante infierno? Su primera reacción fue de desconfianza. Su vida dependía de su anonimato, y un extraño, especialmente uno que aparecía de la nada en medio de una tormenta apocalíptica, era una amenaza potencial. Con lentitud y manteniendo la guardia alta, se acercó a la puerta. Su rostro, iluminado por la débil luz de la lámpara, era una máscara de tensión. Abrió la puerta apenas un resquicio, y el viento le golpeó el rostro con una ráfaga helada de lluvia y arena. Apenas pudo distinguir una silueta desplomada contra el marco de la puerta, una figura pequeña y frágil. Dejó de lado la cautela por un instante, el instinto de un hombre que había jurado proteger al desvalido prevaleciendo sobre años de desconfianza. Abrió la puerta por completo y la figura cayó hacia adelante, arrastrada por la fuerza del viento directamente a sus brazos. Era una mujer, una joven. Su ropa, de fina lana, estaba empapada y desgarrada, manchada de barro y sangre. Su cabello oscuro, liberado de cualquier peinado, caía sobre su rostro pálido y cubierto de rasguños. Sus ojos, cuando los abrió por un instante, eran grandes y de un color café intenso, llenos de un terror primario que conmovió algo en el endurecido corazón de Caleb. Estaba herida, temblaba incontrolablemente, y antes de desmayarse por completo en sus brazos, susurró una palabra apenas audible. Silas. Caleb la cargó con torpeza hasta el interior. Su cuerpo, aunque frágil, le pareció sorprendentemente ligero. La depositó con cuidado sobre su propia cama, un camastro tosco cubierto con pieles de animal. La luz de la lámpara reveló la extensión de sus heridas. Un corte profundo en la frente, varios rasguños en los brazos y las manos, y un tobillo que parecía torcido de manera antinatural. La fiebre se estaba apoderando de ella. Su frente ardía al tacto. Una ola de compasión, un sentimiento que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, lo invadió. No podía dejarla morir. Su código de honor, aunque sepultado bajo capas de cinismo, seguía existiendo. Durante las horas siguientes, Caleb se movió con una eficiencia que solo un hombre de la frontera podía poseer. Calentó agua, limpió sus heridas con cuidado, aplicó hierbas medicinales que había recolectado para sus propios males. Consiguió un trozo de tela limpia para vendarle la frente y le preparó una infusión de hierbas para bajar la fiebre. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña el único sonido era la respiración agitada de la joven y el crepitar del fuego. Observó su rostro mientras dormía, exhausta.
Era un rostro hermoso, incluso con el rastro de suciedad y dolor. Sus rasgos finos, su nariz recta, sus labios llenos. ¿Quién era ella? ¿De qué huía? Y esa palabra, Silas. El nombre resonó en su mente como una campana de bronce, un eco oscuro de su propio pasado. El destino, pensó, era un tejedor cruel. Al día siguiente, la tormenta amainó, dejando un aire fresco y limpio y un paisaje que parecía recién lavado. Los colores del desierto eran más vibrantes, los aromas más intensos. La joven despertó. Sus ojos, ahora más claros, lo observaron con una mezcla de miedo y alivio. Se presentó como Isabela Valdés, aunque le rogó que la llamara Belle. Su voz era dulce, pero teñida de una debilidad que la hacía aún más vulnerable. Poco a poco, entre sorbos de caldo caliente que Caleb le ofreció, comenzó a desgranar su historia. Una historia de desesperación y huida. Era de una familia pudiente, de un rancho más al sur. Había huido de un matrimonio arreglado, forzado por su padre, don Alejandro Valdés, un hombre enfermo y vulnerable. Su prometido, el hombre al que debía desposar contra su voluntad, era Silas Blackwood. El nombre, al ser pronunciado por los labios de Belle, hizo que la sangre de Caleb se helara en las venas. Silas Blackwood, el magnate ganadero y ferroviario, el mismo demonio que, una década atrás, había manipulado las pruebas, sobornado a los testigos, sembrado la duda y el odio para incriminar a Caleb por la masacre que le costó la vida a Helena y a los colonos. El mismo hombre que, tras la muerte de Helena y la huida de Caleb, se había adueñado de las valiosas tierras que los colonos iban a comprar, tierras que Caleb y Helena habían soñado con cultivar juntos. Caleb se sintió golpeado por un rayo. La rabia, contenida durante 10 años, amenazó con desbordarse. La traición, la pérdida, el tiempo de exilio forzado, todo se condensó en un nudo apretado en su pecho. La ironía era cruel, la burla del destino, insoportable. La mujer que había salvado era la prometida del hombre que había destruido su vida. La conexión entre ellos era innegable, un hilo invisible tejido por el mismo hilo de vileza. Belle notó el cambio en su rostro, la tensión en sus músculos, la dureza que volvió a sus ojos. Le preguntó qué pasaba, su voz llena de aprensión. Caleb, con un esfuerzo inmenso, se contuvo. No era el momento de revelar su identidad, no todavía. Solo dijo con voz áspera que conocía el nombre de Silas Blackwood. La joven, aún débil, le confió entonces el resto de su dolor. Su padre, don Alejandro, estaba siendo envenenado lentamente. Un veneno sutil que lo debilitaba, que nublaba su juicio, que lo hacía maleable a las artimañas de Blackwood. Silas no solo buscaba la fortuna de Belle a través del matrimonio, sino que quería asegurar el control sobre las vastas propiedades de los Valdés, expandiendo su imperio sin escrúpulos. Belle había descubierto la verdad, había intentado hablar con su padre, pero la influencia de Silas era demasiado fuerte. Había huido, desesperada, con la esperanza de encontrar ayuda, de escapar de una vida que no quería y de un hombre que no amaba, sin sospechar que su huida la llevaría directamente a la puerta del hombre al que Silas había intentado destruir. Caleb se enfrentó a un dilema desgarrador. Su corazón, que creía muerto, había comenzado a latir de nuevo con la presencia de Isabela. Sus risas suaves, su mirada agradecida, la forma en que su fragilidad le despertaba un instinto protector que había olvidado que poseía. Pero su llegada también había desenterrado el dolor de su honor perdido, la sed de justicia que había enterrado bajo años de resignación. La oportunidad de limpiar su nombre, de vengar a Helena, de enfrentar al hombre que lo había despojado de todo, estaba ahora ante él, envuelta en la persona de una
mujer inocente y aterrada. ¿Podría Caleb elegir entre mantener su prometida soledad, la seguridad que le brindaba su anonimato, o arriesgarlo todo, su vida y la frágil paz que había construido, para limpiar su nombre, vengar a su amor perdido y salvar a Isabella de un destino cruel? La redención no solo dependería de enfrentar al demonio de su pasado, sino de abrir su corazón a un amor inesperado en tiempos de adversidad, donde el sacrificio por la justicia podría costarle todo lo que había vuelto a encontrar. En ese silencio cargado de dudas, mis queridos amigos, uno se pregunta qué camino tomará un hombre cuando el pasado y el futuro chocan de forma tan violenta. Es en estas encrucijadas del alma, en estos momentos de profunda indecisión, que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando, compartiendo este peso. Si estas historias que exploran el corazón humano, sus luchas y sus triunfos más íntimos, también les importan, consideren unirse a la comunidad de El Alma del Oeste, suscribiéndose. Su apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de más verdades ocultas en el polvo del tiempo. La revelación de la conexión de Isabella con Silas Blackwood y la subsiguiente confirmación de sus viles intenciones fue como un puñetazo en el estómago de Caleb. Durante días, la cabaña se llenó de una tensión palpable, aunque no siempre manifestada en palabras. Isabella, aún recuperándose de sus heridas, observaba a Caleb con una mezcla de gratitud y creciente preocupación. Notaba la oscuridad que se había apoderado de sus ojos, la forma en que sus mandíbulas se apretaban, la quietud ominosa que lo envolvía. Sabía que su historia había tocado una fibra profunda en él, pero no comprendía la extensión de la herida. Caleb, por su parte, se debatía en un infierno personal. La imagen de Helena, su rostro sonriente, sus ojos llenos de vida, se superponía a la de Isabella. El dolor de su pérdida se avivó, fresco y punzante, como si la masacre hubiera ocurrido ayer. La ira contra Silas, embotada por el tiempo y la resignación, resurgió con una fuerza volcánica, amenazando con consumirlo. Durante las noches no dormía. Caminaba por el porche, bajo el manto estrellado, sintiendo el frío acero de su revólver Smith & Wesson en su cadera, su fiel compañero en el exilio. Fantasma, sintiendo la agitación de su amo, se mantenía cerca, su respiración suave en la oscuridad. El dilema de Caleb era tortuoso. Permanecer en su soledad significaba seguridad. Significa seguir siendo el hombre invisible, el fantasma que nadie buscaba. Pero significaba también condenar a Isabella a un destino cruel, dejar que Silas Blackwood, el arquitecto de su propia desgracia, continuara su reinado de avaricia y perfidia. Significaba pisotear la memoria de Helena, dejar su muerte impune, aceptar que el mal había triunfado. La idea era insoportable. Sin embargo, salir de su escondite, revelar su identidad, significaba exponerse no solo a Silas, sino también a la ley, a la gente que lo había condenado, a un mundo que no había olvidado la acusación en su contra. Su vida, su precaria paz, todo lo que había construido para sobrevivir, se pondría en juego. Una mañana, mientras el sol comenzaba a calentar las rocas, Bell encontró a Caleb sentado en el porche, su rostro tan pétreo como las montañas. Se sentó a su lado. La brisa fresca le revolvía el cabello. «Caleb», dijo suavemente, «sé que mi historia te ha turbado, pero no tienes que hacer nada. Me iré. No quiero ponerte en peligro». Él la miró, sus ojos ahora fijos en los de ella, y por primera vez en mucho tiempo, la dureza se suavizó un ápice. «No te irás, Isabella», dijo, su voz ronca. «No sola, y no a ese hombre». Ella se estremeció. «Pero, ¿qué harás?» Caleb se levantó, su figura alta proyectando una larga sombra sobre la tierra. «Haré lo que debí haber hecho hace 10 años.
Enfrentaré al demonio y limpiaré mi nombre. La decisión estaba tomada. Una resolución fría y de acero, pero en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza comenzaba a arder. No era solo por la justicia, aunque eso era un motor poderoso, era por Isabela. Su vulnerabilidad, su coraje al huir, su inocencia en medio de tanta oscuridad, habían despertado en él algo que creía extinto, la capacidad de amar y de proteger. No era el mismo amor apasionado y juvenil que sintió por Helena, sino algo más maduro, más enraizado, forjado en la adversidad y la compasión mutua. Era una promesa silenciosa de un futuro que hasta hace unos días era inimaginable. La preparación fue metódica y silenciosa. Caleb sacó del escondite su viejo uniforme de Ranger, empolvado, pero aún conservando la insignia que lo identificaba. Afiló su cuchillo de caza, limpió sus pistolas y su rifle con una meticulosidad casi ritual. Revisó las herraduras de fantasma, preparó provisiones para el viaje. Isabela lo observaba, su corazón dividido entre el miedo y una admiración creciente por este hombre que, a pesar de su pasado, se levantaba para luchar. Le preguntó cómo pensaba enfrentarse a un hombre tan poderoso como Silas. Caleb le explicó su plan, sencillo en su audacia. Irían a San Angelo, la ciudad más cercana al rancho de los Valdés, donde Silas tenía su base de operaciones. Allí buscarían a viejos contactos, a personas que aún recordaran a Caleb McCord, al Ranger justo. Buscarían pruebas de la manipulación de Silas, testimonios que pudieran corroborar la verdad sobre la masacre. Y lo más importante, desenmascararían el envenenamiento de don Alejandro. El viaje fue arduo. Las montañas que habían sido su refugio ahora se convertían en un laberinto de senderos rocosos y cañones profundos. Cabalgaron durante días, bajo el sol implacable, durmiendo bajo el cielo abierto. Caleb, con su experiencia de Ranger, era un guía silencioso y eficiente. Isabela, a pesar de su debilidad inicial, demostraba una resiliencia sorprendente. A medida que avanzaban, la confianza entre ellos crecía, tejida con cada palabra compartida, cada mirada, cada gesto de protección de Caleb hacia ella. Él le contó retazos de su pasado, de Helena, de la injusticia. Ella lo escuchó con una compasión que no había encontrado en nadie más. Él, a su vez, aprendió más sobre la fuerza de Isabela, sobre su determinación de salvar a su padre y de no ceder ante la tiranía de Silas. El vínculo que los unía se fortalecía, lento y firme como el crecimiento de un cactus en el desierto. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Una travesía no solo a través de la tierra, sino a través de las profundidades del alma de Caleb. Y me siento increíblemente agradecido de poder compartir este peso, esta encrucijada vital con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata, la que nos reúne en torno a estas historias de coraje y redención, crece un poco más, iluminando los rincones más oscuros de la experiencia humana y dándonos más fuerza para contar las verdades más difíciles. Finalmente llegaron a las afueras de San Angelo. La ciudad, un hervidero de actividad con sus saloons bulliciosos, sus tiendas polvorientas y el constante ir y venir de vaqueros y comerciantes, era un contraste brutal con la quietud de las montañas. La presencia de Silas Blackwood era palpable en el aire. Su rancho, Blackwood Enterprises, abarcaba kilómetros de tierra y su influencia se extendía por cada rincón de la ciudad. Sus hombres, rudos y armados, patrullaban las calles, sus sombreros de ala ancha y sus miradas frías, una constante advertencia. Caleb y Isabela se alojaron en una posada discreta, lejos del centro, donde Caleb comenzó a moverse con la cautela de un lobo. Su regreso no podía ser en vano. Contactó en secreto con algunos viejos conocidos, un tendero de confianza, un ex-sheriff retirado que siempre había dudado de su culpabilidad.
Al principio, la desconfianza era su principal obstáculo. El nombre de Caleb McCord seguía siendo sinónimo de deshonra. Pero la verdad, como el agua que busca su cauce, siempre encuentra un camino. Con la ayuda de Isabela, quien conocía los detalles íntimos de la enfermedad de su padre y la relación de Silas con el médico de la familia, comenzaron a construir un caso. Descubrieron que el médico, un hombre codicioso y sin escrúpulos, estaba administrando una dosis lenta de un veneno insidioso bajo las órdenes de Blackwood. Los papeles de la propiedad de los Valdés estaban siendo sutilmente transferidos a nombre de Silas. La tensión se intensificó cuando los hombres de Blackwood, buscando a Isabela, comenzaron a rastrear cada posada y cada rincón de la ciudad. El tiempo se agotaba. Caleb sabía que no podía esperar más. Decidió que la confrontación final tendría lugar en el rancho de los Valdés, donde don Alejandro, debilitado, se encontraba prácticamente prisionero. Sería allí donde la verdad saldría a la luz, donde el demonio sería desenmascarado. La noche elegida fue oscura, sin luna, el cielo, un manto de terciopelo. Caleb, vestido con su uniforme de ranger, su mirada de nuevo clara y firme, se despidió de Isabela. «No irás sola», le había dicho ella. «Mi padre me necesita, y yo no te dejaré solo». Caleb asintió, una rara sonrisa asomando en sus labios. Sabía que ella era tan valiente como él. Juntos se escabulleron de la posada. La cabalgata hacia el rancho de los Valdés fue tensa. Cada sombra parecía esconder un peligro. Al llegar, se encontraron con guardias apostados alrededor de Minocent, la casa principal. Caleb, con su conocimiento táctico, ideó un plan. Mientras él creaba una distracción en la parte trasera para atraer a los hombres de Blackwood, Isabela se infiltraría por una entrada menos vigilada para llegar hasta su padre y al médico. Si Silas estaba presente. El plan se ejecutó con precisión. Caleb, como una sombra silente, se movió entre los arbustos, disparando 2 tiros al aire en el lado opuesto de la casa. Los guardias, alarmados, se dirigieron hacia el ruido. En ese momento, Isabela, ágil y decidida, se deslizó por una ventana abierta en la parte lateral de la casa. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Encontró a su padre en su habitación, en el segundo piso, más débil de lo que recordaba, su piel cerosa y sus ojos hundidos. Silas Blackwood estaba allí, sentado junto a la cama, un médico de aspecto nervioso a su lado, revisando unos documentos. «¡Padre!», exclamó Isabela, su voz resonando en la habitación. Silas se levantó de golpe, su rostro contorsionado por la sorpresa y la ira. «¡Isabela! ¿Cómo?». Su mirada se posó en el médico, una amenaza silenciosa. «¡Atrapen a esa mujer!». Pero antes de que sus hombres pudieran reaccionar, Caleb entró por la puerta principal, su presencia imponente, su uniforme de ranger brillando débilmente bajo la luz de las lámparas. Silas Blackwood. Su voz resonó en el silencio tenso. «Tu reinado de mentiras ha terminado». La revelación de Caleb McCord, el ranger deshonrado, conmocionó a los hombres de Silas. Algunos lo reconocieron, el miedo y la incredulidad grabados en sus rostros. Silas, sin embargo, se recuperó rápidamente, su mirada llena de un odio frío. «McCord», siseó, «creí que estabas muerto. No sé cómo has vuelto, pero te arrepentirás». La confrontación fue inevitable. Silas sacó su revólver, pero Caleb fue más rápido. Un disparo, certero, y el arma de Silas voló por los aires. Los hombres de Blackwood, confusos por la aparición del legendario Ranger y por la audacia de Isabela, dudaron. «¡Deténganse!», exclamó Caleb, su voz resonando con autoridad. «Este hombre es un asesino y un ladrón. Envenenó a la prometida de un ranger, a colonos inocentes, y ahora está envenenando a don Alejandro Valdés para robar su fortuna. Tengo pruebas, y esta mujer es testigo».
Isabela, con una fuerza renovada, se acercó a su padre y lo ayudó a sentarse, mientras el médico, aterrado, intentaba escabullirse. Caleb lo interceptó. «Tú, doctor, dime la verdad. Ahora». Bajo la mirada implacable de Caleb y con la presencia de Isabela y su padre, el doctor se derrumbó. Confesó el envenenamiento, los sobornos, la manipulación de las pruebas. La verdad, tan largamente enterrada, salió a la luz. La sala se llenó de un murmullo de asombro y de indignación. Algunos de